Hola, en este vídeo vamos a ver qué es y para qué sirve un protocolo. Un protocolo básicamente consta de tres grandes bloques o tres bloques importantes. El primero de ellos es una justificación breve de tu contribución o pregunta de investigación que quieres abordar. Normalmente esta sección va a contener muchas citas y poco texto. Es fundamental que tengáis en cuenta esto porque después del protocolo vais a hacer una segunda publicación, que es donde vais a meter los datos y el análisis de los datos, y en esta segunda publicación seguro que la revista donde vais a mandarlo os va a pedir un gran marco teórico y una parte importante de introducción donde vais a tener que exponer las cosas, de modo que no queméis el material, porque en el protocolo lo único que necesitamos son citas que avalen la contribución que estáis intentando abordar es relevante, es pertinente en estos momentos tal como está el desarrollo actual de la ciencia o de las publicaciones en tu área. Segundo de los aspectos importantes es que hagáis una definición clara, breve pero muy clara, de cuáles son las variables que incorporáis en vuestro modelo. Tenéis un modelo donde hay variables que pueden actuar como antecedentes, variables que pueden ser resultados o que están asociados a estos antecedentes. Podéis tener variables que son de ajuste o de confusión, o variables de ajuste o de control, que depende del área pues le llaman de una forma u otra, o variables de confusión que afectan a antecedentes y a resultados. Y lo que tenéis que definir es claramente qué significan esas variables. Y en este caso volvéis a tener muchas citas, pero poco texto. Y por último, la tercera de las grandes patas del protocolo, y que consistirá en la parte mayoritaria en cuanto a palabras de este protocolo, va a ser una descripción detallada de la metodología, es decir, de qué vas a hacer y cuándo vas a hacerlo para responder a esa pregunta de investigación que has planteado y que consideras que es relevante y pertinente. En este caso vas a necesitar muchas citas y mucho texto. Normalmente en la mayoría de los artículos la sección de metodología es muy limitada porque tenéis un espacio acotado por la revista, igual os dan máximo 8.000 palabras o 5.000 palabras o 6.000 palabras, y la sección de metodología al final se os queda en 2-3 párrafos que no acaba de describir bien qué es lo que habéis hecho. En cambio en el protocolo sí que tenéis que describirlo bien, de manera detallada, extendiendo todo lo que necesitéis para justificar adecuadamente por qué elegís una forma de medir las variables u otra, o por qué elegís estas variables y no otras, o cómo vais a hacer las cosas y por qué vais a hacerlo así, y qué personas van a intervenir y cómo van a intervenir y cómo vais a comprobar que lo que estáis haciendo es consistente, adecuado, válido, fiable. Todos los datos los tenéis que aportar con detalle y bien descritos en esta parte del protocolo. Con esto vais a conseguir por lo menos dos cosas. La primera es no meter la pata, es decir, vais a poder comprobar la viabilidad de vuestro proyecto antes de embarcaros en la toma de datos, que siempre es costosa en cuanto a tiempo y dinero u otros recursos que vais a consumir. Además te va a mantener centrado en tus objetivos, es decir, vas a obtener los datos que necesitas y no vas a desperdiciar tu tiempo o tus recursos obteniendo datos que no son los que necesitas para esta investigación, y además vas a hacer lo que dices que vas a hacer. Esto es importante porque evita que cocines o que maquilles los datos. Si tú tenías una serie de variables que son importantes para tu modelo, o tienes una serie de ítems que están incluidos en unos cuestionarios o unos instrumentos de medida que tú has considerado que son los más adecuados para medir aquellas variables, no tiene sentido que después retires ítems o retires variables de tu modelo. Eso es pervertir tu modelo y pervertir esa pregunta de investigación que originalmente tú querías analizar. Por eso el protocolo lo que te ayuda, y sobre todo si está publicado, el adherirte a un protocolo lo que te obliga es a hacer las cosas como decías que querías hacerlas porque había una justificación para ello, y evita que intentes hacer unos caminos raros cuando no estaban justificados. Y además otro de los aspectos importantes que tiene el hacer estos protocolos que os he planteado o la información que os he planteado en la transparencia anterior es que otras personas van a poder replicar vuestro estudio o vuestro trabajo, y va a poder comparar si los resultados que vosotros obteníais se obtienen de manera similar o son unos resultados diferentes cuando cambiamos de muestra o cuando cambiamos de población, pero manteniendo el mismo modelo, la misma metodología, la misma forma de capturar los datos, que es lo que nos permitirá contrastar estas dos evidencias. Como resumen de esta parte de por qué es importante hacer un protocolo, es fundamentalmente porque nos permite exponer de manera clara y explícita, es decir, que no dé lugar a ambigüedades, lo que vas a estudiar, qué contribución vas a hacer para profesionales y para investigadores. Y esto es básico porque esto no surge al final, cuando hayas acabado toda la investigación. La contribución que quieres aportar la tienes que saber desde el principio, y si no la sabes vale la pena que pierdas el tiempo, inviertas el tiempo en aclarar esta contribución antes de gastar el tiempo en otras cosas sin tener claro para qué lo vas a hacer.
también te permite definir cuál es la población objetivo. Probablemente no va a ser todo el mundo, ni todo el tipo de empresa, ni todo tipo de personas, ni todo tipo de situaciones, ni todo tipo de industrias. Tendrás que aclarar cuál es la población a la cual quieres poder generalizar los resultados, y de ello se derivará qué muestra necesitas para que tus resultados sean generalizables para esa población. También te va a permitir especificar cuál es el método con el cual vas a obtener los datos, que en el fondo es saber qué información necesitas capturar o recoger, bien de fuentes primarias, bien de fuentes secundarias, o bien de análisis de contenido o alguna otra técnica que puedas utilizar en revisiones de literatura o en otras técnicas cualitativas. Y también te dice qué métodos de análisis necesitas emplear, bien cualitativos, bien cuantitativos, o una mezcla de ambos, para poder procesar esos datos y obtener los resultados que necesitas para poder dar respuesta o tomar las decisiones que te permiten dar respuesta a tu pregunta de investigación. De este modo, estimas la viabilidad del proyecto antes de que comprometas más recursos, y al mismo tiempo te permitiría saber qué tipo de colaboración puedes solicitar. Si descubres que hay algunos métodos de análisis que tú no dominas y sabes que hay personas que sí que los dominan, puedes invitarles a que formen parte de tu proyecto de investigación o de tu proyecto de escritura de artículo, incorporándolos como coautores desde el principio. O al mismo tiempo puedes solicitar formación específica para algunas lagunas que tengas, bien de cómo obtener la muestra, bien de cómo relacionados con el método de obtención de los datos o de analizar esos datos que has obtenido. Hay algunas preguntas que os podéis estar formulando acerca de los protocolos. Por ejemplo, si hay que explicar cómo se va a seleccionar la muestra. Sí, por supuesto. Una de las cosas básicas en el protocolo es que digáis cómo vais a elegir la muestra y que justifiquéis que esta muestra es representativa o no tiene demasiados sesgos para poder generalizar los resultados que estamos obteniendo a esa población que era vuestro objeto de estudio. De modo que si acotáis la población, luego tenéis que elegir una muestra y describir detalladamente cómo vais a elegir esa muestra para que haya una evidencia de que esa muestra es representativa. No tendría mucho sentido el hacer los protocolos cuando ya estamos en la fase de toma de datos. O de análisis de fuentes secundarias, porque ya no vas a ganar nada. Ya has bloqueado las cosas que tienes que hacer. Lo bueno de escribir el protocolo antes es que te permite incorporar mejoras en este proceso de obtención de datos. Podría tener sentido solo en el caso de que tú estás escribiendo un artículo donde tienes que describir la sección de metodología. Tu sección de metodología es extensa porque es complicada, difícil y compleja, y no tienes espacio en lo que estás publicando en la revista y decides publicar el protocolo aparte para poder citarlo, referenciarlo, dejar 2 o 3 párrafos en el artículo principal, pero que la gente pueda replicar tu trabajo porque tiene una referencia de qué es lo que hiciste y tienes el marco de trabajo con el cual has trabajado, y además te podría servir para poder recordarlo tú en el futuro, tú o tu grupo, para poder reutilizarlo. En el fondo es una replicación de personas externas o replicación propia. Normalmente los protocolos no presentan datos. Lo que explicas es el objetivo que quieres perseguir y el método con el cual vas a obtener los datos para hacerlo. No obstante, en algunos momentos puede ser interesante ofrecer determinados datos, por ejemplo, de un trabajo piloto que hayas hecho, para comprobar que esa metodología es adecuada, para comprobar que es viable. Por ejemplo, si estás en una revisión sistemática de literatura, tienes una estrategia de búsqueda que planteas en el protocolo, en la sección de método del protocolo, y compruebas que esa estrategia de búsqueda te da suficientes resultados como para poder continuar. Porque si planteas una estrategia de búsqueda y solo tienes 2 resultados, obviamente lo que tienes es que seguir trabajando en la parte de qué palabras claves y cómo vas a hacer la estrategia para que salgan suficientes publicaciones relevantes para este trabajo de revisión de literatura. Y algo parecido podría pasar en otro tipo de investigaciones, donde lo que tenéis que hacer es obtener datos y ver si es viable el método de análisis que estáis utilizando. Y otra de las preguntas que os podéis hacer es ¿por qué tengo que perder tiempo haciendo un protocolo? Es que con los protocolos no pierdes tiempo. Con los protocolos inviertes un tiempo que luego vas a recuperar en todo el proceso de realizar tu investigación. No solo vas a hacer una investigación más rigurosa y más robusta, sino que en conjunto vas a ahorrar tiempo. Te lo garantizo. Porque vas a hacer las cosas centrado. No te vas a dispersar por otros temas y además vas a saber en cada momento qué es lo que tienes que hacer. Y todo ello además está justificado y no vas a tener sorpresas al final.
Ya finalizando, lo que os comentaría es que podéis preguntaros qué tipo de investigaciones son susceptibles de ser trabajadas como un protocolo. En el fondo es prácticamente casi todo. Desde luego las revisiones de literatura, las revisiones sistemáticas de literatura, es obligatorio que lo hagáis con protocolo, si no, nunca vais a garantizar que sean sistemáticas. La validación de instrumentos de medida sería una enorme ventaja para vosotros que lo hicierais también con un protocolo previo, y del mismo modo cualquier estudio de intervención donde hagáis algo y queréis comprobar el efecto de ese algo que habéis hecho, o los estudios observacionales o estudios transversales, que serían tipo cuestionarios. Creo que en este momento sois capaces de saber qué es y para qué sirve el escribir un protocolo.